constitucionales que fueron propuestas por el oficialismo. En Montecristi se instaló la Comisión Especial de la Asamblea Nacional encargada de procesar el paquete de 16 cambios planteados a la Constitución. Paralelamente, en Quito se reunió un grupo de aproximadamente 20 exasambleístas constituyentes cuyo afán es no permitir cambios que menoscaben la democracia, los derechos y la institucionalidad. A partir de estas iniciativas, el país asistirá a un debate nacional durante un año para conocer los contenidos y la conveniencia o no de modificar la Carta Magna. Por cuerda separada, existen por lo menos 3 iniciativas de grupos diferentes que pretenden impulsar una consulta popular para que sea el pueblo quien se pronuncie sobre esta aspiración gubernamental. El tema de la reelección indefinida marca la agenda de las enmiendas constitucionales. Sin embargo, hay otros contenidos que tienen igual o mayor trascendencia. Temas como los del ámbito, la tarea o responsabilidad de la Contraloría, las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, las tareas de los gobiernos locales, las limitaciones de las consultas populares, la comunicación como un servicio público, son, entre otros, algunos de los puntos más controversiales. La ruta para los cambios en la Constitución está marcada en la propia Carta Magna. Ahora los actores políticos comienzan en ofensivas por caminos distintos y con propuestas diferentes. Será un año sin duda de apasionadas escaramuzas. Nuestros invitados aquí en el programa En la Polémica son los siguientes. Quiero agradecer a María Paula Romo. Ella fue asambleísta constituyente. También nos acompaña Verónica Arias. Ella es actualmente la vicepresidenta de la comisión especial que trabaja el tema de las enmiendas en la Asamblea Nacional. Agradezco la presencia del doctor Rafael Ollarte. El doctor Ollarte es un abogado, es constitucionalista, académico, profesor, un especialista en el tema. Y agradezco la participación aquí en esta mesa de análisis de Byron Pacheco, asambleísta, miembro también de la Comisión de las Enmiendas Constitucionales, representa al movimiento Avanza, al partido Avanza. Gracias entonces a quienes están alrededor de esta mesa, gracias a los amigos televidentes. Dejo constancia que las expresiones, las declaraciones que se viertan en el transcurso de este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestros panelistas. Verónica, quisiera empezar con usted. ¿Cuál es un poco el sendero, el camino que se ha definido en base a las disposiciones constitucionales por las cuales ustedes van a avanzar, van a caminar justamente para resolver y para aprobar estas enmiendas? Le escuchamos, adelante. Gracias por la invitación, Andrés. Saludos, amigos televidentes. Bueno, luego que finalizó ya el primer debate en la Asamblea Nacional en el mes de diciembre del año pasado, iniciamos este año con el proceso de difusión y de reflexión participativa de los 16 puntos de la enmienda constitucional. Hemos considerado necesario no agotar el análisis y el debate al interno de la Asamblea Nacional en el seno de la función legislativa, sino hacerlo con el pueblo, con los ciudadanos. Y por ello, el día lunes 19 de enero, iniciamos este proceso de reflexión, estos conversatorios con la ciudadanía, en un lugar emblemático, simbólico, en Montecristi. En Ciudad Alfaro se inició pues este conversatorio con el pueblo manabita y tuvimos una amplia participación de los ciudadanos que mostraron pues no solamente voces a favor de la enmienda constitucional, sino también las voces que han criticado, que están en contra de la enmienda constitucional, tuvieron la oportunidad de intervenir. Esta comisión de enmiendas constitucionales, en un espíritu pues democrático, pluralista, de apertura, ha dado la posibilidad de que todos los sectores se pronuncien. Y así lo hicimos en este inicio pues, de la socialización el día 19 de enero, en el que participaron la juventud de la provincia de Manabí, representantes de los trabajadores, académicos, alcaldes, exasambleístas constituyentes que están a favor de las enmiendas constitucionales, también intervinieron en este proceso de difusión. Gracias, Verónica. Byron, pero ¿hasta qué punto esto que ha referido Verónica puede provocar finalmente
cambios significativos, sustanciales, ustedes no pueden salirse de un libreto que está definido. Incluso el fallo de la Corte Constitucional es vinculante, de modo que más allá de procesar un poco, no pueden avanzar. Vinculante respecto de lo que dice la Constitución de la República. Claro. La Corte Constitucional tiene sus funciones y sus atribuciones. Está conformada e integrada por jueces constitucionales. El Parlamento, la Asamblea Nacional está conformada por legisladores. Es nuestra función, nuestra facultad, nuestro deber, nuestro derecho y lo que es más nuestra obligación, construir, derogar o reformar leyes y por supuesto fiscalizar. La Corte Constitucional y algunos de sus miembros se adelantaron y se equivocaron al decir de que no se podían realizar cambios. Imaginémonos pues un juez indicando qué es lo que tiene o no tiene que hacer. Pero usted advierte que al final de este camino, después de un año, ustedes pueden hacer realizar cambios siempre. Por ejemplo, decir que no a la reelección. Siempre que estos no alteren el espíritu y el fondo de la propuesta de enmiendas, siempre que estos no alteren, conforme le dice el artículo 441 de la Constitución de la República, no alteren los elementos constitutivos del Estado, no restrinja derechos y garantías y no altere el procedimiento. En esa medida y en esa dimensión podemos realizar los cambios que nosotros consideremos. ¿Usted cree eso, doctor? Sí, en el orden jurídico y en el orden político, si es posible que... A ver, jurídicamente, cuando se trata de un proyecto de enmienda a la Constitución, la Corte Constitucional solo realiza control de vía. ¿Por qué razón? Porque usted en Ecuador tiene dos procedimientos de reforma constitucional, uno la enmienda y otro la reforma parcial, y hay asuntos que solo pueden ser discutidos a través de un cambio de constitución, es decir, las materias prohibidas de reforma que aparecen en los artículos 441 y 442 de la Constitución. En cambio, cuando la Corte, y ahí es donde viene la confusión, la Corte cuando se pronuncia respecto de una consulta popular, y una de sus especies es el referendo, ahí realiza control de vía y también realiza control de contenido. De modo que usted coincide con Byron en que la Corte se adelantó. Sí. Yo no creo que la Corte se adelantó, sino uno de los miembros de la Corte que hizo un señalamiento. Bueno, pero eso quedó en el fallo. No aparece en el fallo. Es vinculante. A ver, ¿en qué vincula? Que usted no podría, en este procedimiento de enmienda constitucional, agregar materia no calificada por la Corte. Eso es lo que no puede hacer. Pero dentro de lo que se planteó como proyecto de enmienda constitucional, usted tiene una amplia posibilidad de movimiento. Por ejemplo, en el tema de la reelección, tal vez usted podrá, ojo, dentro del parámetro constitucional actual, que establece elección más reelección, usted, todo lo que haga más adelante de eso, es válido, es decir, entre reelección indefinida y reelecciones condicionadas podría moverse, pero ahí sí yo discreparía con don Byron, no sé si dijo esto, si estoy equivocado, por favor me perdona. Por ejemplo, una prohibición de reelección no podría discutirla. ¿Por qué razón? Porque el proyecto de enmienda constitucional va dirigido a ampliar el espectro reeleccionista y no a restringirlo. Es decir, dentro de ese margen, sí, usted sí puede moverse. Ok, no sé si quiere aclarar rápidamente, Byron, para darle la palabra a María Paula. Siempre que las enmiendas procuren, y así tiene que ser, a fortalecer los derechos, se pueden hacer. No se puede retroceder. En el tema de la reelección, yo mismo he propuesto de que tiene que ser modificada. Ok. María Paula, sobre este tema, para luego conocer un poco lo que ustedes hicieron aquí en Quito, en la Universidad Andina también el pasado lunes. Claro que sí, Andrés, y saludos a los colegas de panel. Brevemente, en el modelo anterior, es decir, en el Estado de Derecho, en el Estado legalista, los legisladores son quienes modifican e interpretan la Constitución. Una de las características del Estado constitucional de derechos es que la Corte Constitucional controla a todos los otros poderes. Por eso, un decreto ejecutivo puede ser declarado inconstitucional, una ley puede ser declarada inconstitucional, una ordenanza municipal puede ser declarada inconstitucional, así que aunque a veces uno en la posición de legislador se sienta un poco maniatado por lo que dice la Corte, en teoría la Corte está ahí para vigilar que nadie se pase por encima de la Constitución, incluido un legislador con todos los poderes que eso conlleva. Ahora, esa es la teoría. ¿Y qué pasa si la Corte se sale de la Constitución? Es que ¿Quién lo controla? y esa es la pregunta desde el inicio del debate constitucional, ¿cierto? ¿Quién controla al controlador? Pero en este caso, por eso yo decía, en teoría se dice eso. En este caso, la Corte Constitucional colombiana, y perdón si a alguien le parece duro, pero yo creo que la Corte Constitucional ecuatoriana está jugando el papel de muñeco de ventríloco, ¿no es cierto? La Corte Constitucional ya tiene muchos años diciendo lo que el Poder Ejecutivo quiere que diga. Entonces, la Corte Constitucional en unos casos dice primero vayan al Consejo Electoral, en otros casos dice no vaya al CNE, venga por acá. Y aquí ya paramos la consulta. En unos casos dice esto es gravísimo, por favor, que el pueblo se pronuncie sobre los gastos
gallos y los toros. Esto es de una delicadez extrema, y en otros casos dice, no, es un pequeño detalle, la reelección indefinida no tiene nada que ver con la democracia. En este caso concreto, la Corte Constitucional hace un dictamen de constitucionalidad que, a mi modo de ver, es una vergüenza. Se olvida, por ejemplo, de citar en los casi 200 páginas que tiene el dictamen, se olvida de tocar la palabra república. ¿Y? No hay la palabra república. El Ecuador, en su primer artículo, que es exactamente el que define los elementos constitutivos del Estado, cosa que hay que analizar para saber la vía, porque si altero los elementos constitutivos o la estructura fundamental, tiene que ser convocada una consulta popular, entonces tendría que haber la Corte contrastado las reformas con el hecho de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, es democrático y además se gobierna en forma de república, palabra que la Corte ni siquiera nombra en su dictamen. Pero bueno, digamos que este es el contexto en el que estamos, la Corte ya se ha pronunciado, ha dicho que la vía es la Asamblea, creo que igual el dictamen de la Corte debe ser discutido. En un solo párrafo la Corte mezcla la democracia representativa con la directa, con la delegativa, es una cosa que realmente es un retroceso conceptual, porque es una pobreza, una disminución de la democracia al reducirla a los procesos electorales. Rafael. Bueno, a ver, cierto es que el dictamen de la Corte ecuatoriana no es de los más felices. Yo sí discreparía en el tema república, es decir, nosotros hemos tenido en la historia constitucional comparada repúblicas con sistemas de reelección indefinida. De hecho, la primera república americana, los Estados Unidos, no me va a decir que fueron repúblicas solo a partir de 1951, cuando se enmienda la Constitución y se establecen restricciones a la reelección. Estados Unidos tuvieron reelección indefinida desde su nacimiento hasta 1951 y fueron repúblicas. ¿Por qué? Porque el tema república, creo que está hablando del tema república por el tema reelección. Es decir, ¿por qué no se menciona la palabra república en el dictamen de la Corte? Usted tiene básicamente 4 prohibiciones para enmendar la Constitución. 1, no tocar los elementos constitutivos del Estado. Los elementos constitutivos del Estado en Ecuador aparecen en los artículos 1 a 9, título 1 de la Constitución, donde, ojo, en la Constitución de Montecristi se eliminó el principio de alternancia. Es decir, eso sí aparecía en la Constitución 98, llamativamente se lo elimina en la Constitución 2008. Ecuador, naturalmente, que es una república, no es un reino. Pero hay repúblicas que tienen sistemas de reelección indefinida. Nos pueden agradar o desagradar las repúblicas con reelección indefinida. Nicaragua y Venezuela son las 2 repúblicas iberoamericanas que tienen reelecciones indefinidas. Que se más allá sus constituciones para ponerlas tanto en el tema nicaragüense como en el tema venezolano, sí, incluso en el tema nicaragüense con una intervención de la Corte Suprema de Justicia respecto de la prohibición de reelección que originalmente se contenía. O sea, un mecanismo más o menos parecido. Las Cortes Constitucionales muchas veces se meten en estas cuestiones políticas. María Paula Romo mencionaba a la Corte Constitucional Colombiana. La Corte Constitucional Colombiana, cuando desecha el tema de reelección del tema Uribe, lo hace por 2 razones de procedimiento. 1, el tema de los fondos recaudados en campaña para el tema reeleccionista y 2, un tema procedimental que era el tercer debate en el cual se había cambiado el texto que se había iniciado el proyecto de reforma. Y hace una especie de obiter dicta respecto de lo que es la reelección. Pero debo decir también que la Corte colombiana en ese caso comete un exabrupto, un tamaño infernal. Indica que una consulta popular en la cual usted se va a pronunciar sobre esos temas implica el ejercicio del poder constituyente derivado. Eso también es una grosería bastante grande. Bueno, ya le doy la palabra. El tema vinculante pasa por el hecho de que la Asamblea Nacional tiene que tratar obligatoriamente un fallo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, absolutamente claro, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, indica de que son jueces y tienen sus competencias, tienen sus atribuciones y tienen sus límites. Control previo, lo hicieron, por eso emitieron el fallo. Y la facultad de emitir un control posterior y en el medio un control administrativo a los legisladores que tenemos que informarles cómo se conformó la comisión. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Pero no pueden intervenir durante el proceso diciéndonos a los legisladores, usted está haciendo mal esto, está mal esto, se le está yendo la mano en esto, porque también tienen la obligación de tramitar demandas de inconstitucionalidad de lo que nosotros hagamos. ¿En qué condición un juez dicta una sentencia si interviene en este proceso? Elementos constitutivos del Estado que no pueden alterarse dentro del tratamiento de las enmiendas, por supuesto, y lo decía María Paula con acierto, están los principios fundamentales del Estado en el artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado de derecho, constitucional, independiente, soberano, unitario, plurinacional, intercultural, laico, etcétera, etcétera. Pero esos son los principios fundamentales, ¿no es cierto? Los elementos constitutivos del Estado, como todos nosotros sabemos, son Pero es que usted ahí, gobierno,
ejemplo, no tienen que meterse. Gobierno, territorio y población. Ustedes tienen que trabajar sobre las 16 enmiendas. Allí no tenemos que entrar. Pero en las 16 enmiendas tenemos que respetar lo que acabo de decir, no alterar los elementos constitutivos del Estado que los acabo de describir. Perfecto. Verónica, ahora sí. Bueno, la Corte Constitucional emitió un dictamen en términos técnicos, jurídicos, que no le corresponde a la Asamblea Nacional analizar, porque la Corte Constitucional calificó la vía de estas 16 enmiendas constitucionales y señala que al no cambiar la estructura del Estado, al no restringir derechos, tiene o puede pues tramitarse vía enmienda parlamentaria. Entonces le dio pues la responsabilidad a la Asamblea Nacional de que tramite estas 16 enmiendas constitucionales. Ahora, no se puede quitar la capacidad normativa que tiene la Asamblea Nacional para realizar ciertas modulaciones, ciertos ajustes al dictamen realizado por la Corte Constitucional. Casi de redacción, Verónica, pero no pueden salirse de ahí. Yo no creo que sean cuestiones solamente de forma, que podemos cambiarle una coma por un punto y coma, porque no tendría sentido de que se conforme una comisión en la Asamblea Nacional para que aprobemos exactamente... ¿Cuál es el rol de esta comisión? Esta comisión tiene un rol fundamental, porque sí podemos hacer modulaciones, precisiones al dictamen de la Corte Constitucional, obviamente sin salirnos dentro de los parámetros que ha establecido este mismo dictamen. Yo creo que incluso la capacidad de modular, por ejemplo, los efectos de esas sentencias, por ejemplo, de hacer una modulación diferida, es decir, que la enmienda constitucional entre en vigencia, por ejemplo, a partir de los 6 meses luego que fue aprobada por el seno de la Asamblea, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sí tenemos... O sea, yo no sé cuándo hay, no sé, la ignorancia también, que usted dice modulación. ¿Cambiar un fallo? ¿Pueden cambiar un fallo? No podemos cambiarle... ¿Una sentencia pueden modificar? No podemos cambiar, tenemos un parámetro que establece el dictamen de la Corte Constitucional, pero tenemos un margen de acción, un rango de acción que tenemos los legisladores, en este caso que estamos en ejercicio de un poder constituyente derivado. Luego, en el tema del control constitucional que hacía referencia el doctor Ollarte, la Corte Constitucional en su dictamen señala que existirá un control constitucional que es posterior. Luego, cuando los legisladores hayamos aprobado esta enmienda constitucional, los ciudadanos tendrán la posibilidad de presentar una demanda, por ejemplo, de inconstitucionalidad solamente en temas de forma, no de fondo, es decir, en cuestiones de procedimiento. En efecto, la Corte abrió la puerta de manera que nos puede parecer inadecuada y podemos seguirlo diciendo, evidentemente, pero abrió la puerta a que la Asamblea haga cambios que alteran los elementos constitutivos del Estado y su estructura fundamental. ¿Por qué la estructura fundamental? Porque el Estado está diseñado para tener un sistema, nuevamente, aunque sea en teoría, de pesos y contrapesos. Por eso el fiscal general del Estado dura 5 años, el contralor dura 5 años, los jueces de la Corte Nacional duran 9, los jueces de la Corte Constitucional duran 9. ¿Cuál es el mensaje? El presidente se puede reelegir por 2 ocasiones. Por eso, si usted es un juez de la Corte Constitucional o un juez de la Corte Nacional, su periodo es 1 año más largo que las 2 elecciones del presidente. Así que actúe con independencia. Usted, señor fiscal, usted, señor contralor, cuando yo le digo al presidente, usted ya no tiene un límite temporal, afecto la estructura fundamental del Estado que tiene que ver con el engranaje con el que al menos en teoría se supone uno construye un Estado democrático y que tiene control entre los poderes, independencia entre los poderes, autonomía entre los poderes. Así que no es que aquí estamos borrando 2 palabritas. Por dice, por una sola vez, no hay problema, es una reforma pequeñita, vamos a borrar por una sola vez. Eso tiene unas implicaciones que tienen relación con la independencia de las Cortes, con la independencia de los órganos de control, que tiene relación con las reglas de juego, con el juego limpio para disputar la conducción del Estado en la política, porque no es lo mismo ser candidato ciudadano que ser candidato presidente por 3 veces. O sea, hay una serie de cosas que están ahí. Y también otras que tienen que ver, como usted bien lo decía al iniciar el programa, con otros derechos que también se restringen. Si yo hoy, ciudadana ecuatoriana, puedo ser convocada a una consulta popular por cualquier asunto y mañana ya no es por cualquier asunto, no me están ampliando los derechos, pues, me están limitando los temas por los que puedo pronunciarme. Entonces, independientemente de que la Corte así lo ha dicho y hoy el trámite se llevará a cabo a través de la Asamblea Nacional, el debate ciudadano tiene que salir de las paredes de la Asamblea y si es que no se confrontan las tesis y los argumentos, no es debate, es monólogo. Como lo dijo hace un momento la vicepresidenta de la Comisión, dijo, hemos empezado este proceso de difusión, que fue el término que usó. Efectivamente, si solamente
Si solamente dejamos que la Asamblea haga un monólogo, lo que vamos a tener es una pre-campaña de reelección presidencial. Lo que hay que hacer, y ese es nuestro llamado, lo que hicimos esta semana en Quito y que vamos a profundizar en los próximos días, es un llamado a confrontar estas tesis y a decir que estas son unas piedras de molino gigantescas como para que nos las traguemos con tanta facilidad y terminemos este año agradeciendo que la enmienda ha sido hecha para ampliar los derechos de los ciudadanos. No, señores, esta enmienda está hecha para darle más poder al poder. Ok, Byron y luego Verónica. El artículo 104 de la Constitución, María Paula fue constituyente, nos entregaron en el 2008 una carta magna para reinstitucionalizar el Ecuador, indica claramente, es una constitución garantista. El 104 le da facultad para que los ecuatorianos podamos tener derecho a consultar cualquier tema de interés nacional. Pero es esta misma constitución que la escribieron ustedes y la aprobamos los ecuatorianos. Lo hicimos con mucho gusto, ¿no? Para cambiar la historia de este país. Que indica que para realizar cambios a esta constitución tiene que regirse a una hoja de ruta. En este caso, para realizar enmiendas, el 441. Esta es la hoja de ruta que ustedes la pusieron. A ver, Verónica, lo más rapidito porque tengo que ir a un corte. Bueno, contrariamente a lo que dice María Paula, que este proceso se está convirtiendo en un monólogo, todas las voces han tenido la oportunidad de intervenir. Todas las voces, incluso lo señalé al inicio de este programa, incluso las que están en contra. María Paula Romo, como ex asambleísta constituyente, tiene la puerta abierta en la Comisión de Enmiendas Constitucionales, al igual que sus ex compañeros que se reunieron el día 19 de enero aquí en la ciudad de Quito. Han tenido la oportunidad, no se les ha quitado la oportunidad de pronunciarse, de intervenir, de reflexionar, de analizar respecto de ese proceso de enmiendas constitucionales, siempre dentro del marco del respeto. Nosotros hemos abierto las puertas de la comisión para que todas las voces se pronuncien y yo creo que no es un monólogo porque además que hay miles de voces en las calles que antes apoyaban a un candidato y ahora en el futuro, en el presente y en el futuro lo podrían hacer a candidatos o autoridades que están buscando la reelección en función de sus resultados. Ok, tengo que ir a un corte comercial, volvemos un instante y le doy la palabra a usted, doctor, si es tan amable. Ya volvemos. Muy bien. Bien, ahora vamos a tratar algunos de los elementos que contienen estas enmiendas, estas propuestas de cambio en la Constitución. Tal vez iniciar planteando, doctor, si usted es tan amable, el tema de la reelección, el tema de la comunicación como servicio público, el tema de las Fuerzas Armadas, la Contraloría, hay algunas, pero ¿esto significa cambio estructural del Estado, de la Constitución y de las instituciones? Le escuchamos. A ver, el tema de reelección para mí es un tema políticamente muy importante y yo creo que políticamente se debió consultar, aunque creo que jurídicamente no era necesario. Es decir, es que hay unos factores políticos y unos jurídicos que son distintos. Ahora, en el tema de reelección presidencial hay que hacer indicaciones. Hay factores a favor y en contra de la reelección presidencial y muchas veces lo que usted escucha en Ecuador son los lugares comunes, es decir, la oposición utiliza lugares comunes en contra de la reelección y los oficialistas lugares comunes en favor de la reelección. Es decir, el lugar común favorito del oficialismo es decir, bueno, es que la gente tiene derecho a elegir a quien quiera elegir y las prohibiciones o restricciones a la reelección lo que hacen es limitar esa posibilidad de ejercer el sufragio. Claro, con la norma constitucional actual, Rafael Correa no puede ser candidato presidencial. ¿Qué tal si yo, que no es el caso, quisiera votar por él? Claro. No puedo, porque no puede ser candidato. Ese es un lugar común. Un lugar común la alternabilidad de otro lado. Un lugar común en contra de las reelecciones es el tema del caudillismo. Es que el sistema de reelección genera caudillismo y acaba con el sistema de partidos, que es lo que ocurrió en los Estados Unidos y por eso se enmendó en 1951 la Constitución, para evitar que se repita el caso Roosevelt. Es decir, que uno en vez de ser republicano o demócrata, se empiece a ver la figura del caudillo. Sí, claro, pero hay unos factores que jurídicamente sí son importantes en el tema de reelección. Si yo apruebo la reelección, más que la reelección indefinida, la reelección inmediata, ¿cómo aseguro normativamente la igualdad de candidaturas? Es decir, ¿cómo hago que un candidato que no es oficialista pueda presentar su candidatura con similares, o por lo menos no tan lejanas posibilidades de tener oportunidad de triunfar? Más aún cuando usted tiene una constitución en la cual está restringida la publicidad electoral, porque hay muchas cosas que inciden en esto. Entonces, usted no puede contratar la publicidad como lo hacía antes, que ciertamente en muchos casos era pernicioso porque usted tenía empresa electorera. Pero si usted en cambio tiene a toda una oposición restringida y maniatada con su publicidad, pero en cambio tiene un oficialismo
que utiliza la misma propaganda, pero utiliza el cauce oficial de la sabatina, incluso un día antes de las elecciones, y no pasa absolutamente nada, o de decir estamos informando y hago propaganda de la obra pública, con todas las excepciones que se establecieron en la Ley Orgánica Electoral, que anulan básicamente la prohibición de publicidad oficial durante la campaña electoral. ¿Cómo usted me asegura en ese sentido la igualdad de condiciones? Eso normativamente había que asegurarlo. Ok, reelección. Vamos rapidito sobre reelección, una ronda, ¿no es cierto? A ver. Fortalece derechos y también le da garantías para que lo que está establecido en la Constitución como un principio a todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos se amplíe y sea total, no a medias. El ciudadano Rafael Correa tiene derecho a reelegirse de acuerdo a la Constitución una vez más. Todo lo que se haga hacia adelante es viable. Por eso es que nosotros hemos propuesto, no una reelección abierta para el presidente y vicepresidente de la República y otras dignidades. Los opositores dicen, no queremos más reelección, pero le ponen nombre y apellido, no queremos más a Correa. No es que están diciendo a cualquier ciudadano, en el presente o en el futuro. No queremos que sea candidato Correa, una posición intermedia, la nuestra. Si en 4 años no ha sido suficiente para ponerle un sello, un membrete a una gestión pública y estampar una forma y un modelo de gobierno de acuerdo a una corriente de pensamiento ideológico, en 8 años sí se lo ha podido hacer. Consolidar el proceso en 4 años más. Pero en el caso de los legisladores, considero que la norma se tiene que mantener como está. Los asambleístas, una reelección más, como está la norma. Caso contrario, si aprobamos la reelección indefinida, estaríamos legislando o creando una norma en beneficio propio, con lo cual no estoy de acuerdo. María Paula, Yo voy a hablar de la reelección sin hablar de Rafael Correa. Los asambleístas bien podrían haber visitado el monumento de García Moreno en Guayaquil en lugar del de Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, en Montecristi, porque la hemos tenido muy pocas veces en la historia. Una de las lecciones de América Latina para el constitucionalismo en su tercera ola democrática fue limitar las reelecciones, precisamente en este continente y en este modelo político, porque es un modelo político hiperpresidencialista, porque es un modelo político de gran debilidad institucional. O sea, hay un contexto jurídico, el de la reelección, el del Consejo Nacional Electoral, el de la reforma al Código de la Democracia para la última elección, en donde ya ni siquiera es necesario pedir licencia, sino que además sin licencia, sin restricciones a la campaña. O sea, en este contexto histórico, continental, jurídico. Y agrego un ejemplo más sin hablar de Rafael Correa. Esta semana fue reelecto el señor Chiriboga en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces todo el mundo nos puede decir, pero si eso es democracia pura, ¿no? Democracia pura y dura porque ganó elecciones. Ganó elecciones sin otro candidato, después de un gran conflicto, sin transparencia en las cuentas, después de que le interrumpieron con un recurso judicial. O sea, no es cierto que ganar elecciones es igual a democracia. Hay que asegurar otras reglas de juego. Y ahí tenemos algunos ejemplos que nos sirven para decir, no es cierto que lo más democrático es gane no más elecciones. Democracia implica también otros límites al ejercicio del poder y esta reforma lo suelta a todos, porque hay que mirarlo en un continuum. Es decir, la Constitución de Montecristi no permitía tomarse la justicia, ya se reformó la Constitución para tomarse la justicia. La Constitución de Montecristi no permitía que una persona se reelija indefinidamente, hacia allá vamos. Que la Constitución no dice alternancia en los primeros artículos, no dice alternancia, pero contiene por primera vez una prohibición expresa de reelegirse, pues hay que regresar a ver el artículo que dice nadie se puede reelegir. Luego, a lo largo de estos años, la prohibición de reelección ha sido una norma de convivencia dictada por la Asamblea Nacional y por la misma fuerza política que hoy procura beneficiarse de la reforma, porque así se prohibió que se reelijan desde los dirigentes de las ligas barriales hasta los rectores de las universidades. Y ahora vamos a reformar entonces todas las normas porque la reelección ha sido muy democrática y los que votaron para prohibir la reelección de los rectores o de las ligas barriales o de otros cargos de reelección, lo que estaban haciendo era restringir derechos. Okay. Esto es una... A ver, sí. ¿Por qué razón en Montecristi se eliminó la licencia obligatoria del candidato a la reelección inmediata? Porque eso estaba en la Constitución del 98. ¿Por qué se eliminó? Algunas normas se eliminaron. Sí, por eso, pero ¿por qué esa? Porque esa es una norma que afecta. Sí, claro. Usted lo acaba de decir. Entonces, pero eso estaba vigente en el 98 y se eliminó. Así es. Y luego se incluyó en el Código de la Democracia y se reformó en la última elección. Eso es la reforma constitucional vía ley, pues que se ha hecho continuamente en Ecuador vía ley electoral y vía ley de participación ciudadana. Algunas disposiciones en la Constitución se suprimieron y otras se agregaron, no necesariamente porque lo que se suprimió sea algo que no sea correcto, es decir, se cambió la denominación Estado de Derecho por Estado Constitucional. Eso no quiere decir que no se respeta la ley, quiere decir que hay un modelo que engloba otras formas. En el caso de la reelección se aplicó una norma general
que se aplica para todo el mundo. Hoy la reforma sería un retroceso más grave que la Constitución del 98, porque antes teníamos reelección indefinida para todo el mundo y eso ya estaba mal. Pero ampliarla al presidente es gravísimo, porque si yo soy concejal y me reelijo, yo no puedo influir pues en cómo en mi calidad de concejala. No puedo influir en la Corte Nacional, en la Corte Constitucional, en el fiscal, en el contralor. O sea, no hay ningún cargo cuya reelección sea tan grave como la reelección presidencial. La reforma a la Constitución es un retroceso de décadas en el avance democrático. Verónica. Bueno, dentro de una democracia participativa corresponde al pueblo la designación de sus autoridades. Yo creo que con la enmienda al artículo 114 se da la posibilidad de que todos los ciudadanos en este país puedan elegir y ser elegidos. Por un lado, los ciudadanos la posibilidad de elegir a un determinado candidato, incluso aquel que está postulando por la reelección. Y también las autoridades tienen el derecho pues, de ser elegidos con la posibilidad de que les da la Constitución de reelegirse sin ninguna condición, sin ningún obstáculo, sin ningún límite. Ahora, el movimiento ARE presentó pues, una propuesta de que generemos igualdad de condiciones para todos quienes participen en una ley electoral. Más o menos a eso hacía referencia a la pregunta del doctor Ollarte, en el sentido de que quien quiera participar para la reelección pueda pedir una licencia obligatoria o ajustarse a una licencia obligatoria en el momento que inicia la campaña electoral. De esta manera pues se quita pues esa duda que existe en la ciudadanía de que se puede utilizar al Estado como instrumento de una campaña electoral. Eso es lo que hemos propuesto. Ahora, tanto la elección como la reelección se avalan en las urnas de forma democrática. Pero además yo quiero señalar, María Paula hacía mención de que se están cambiando las reglas, pero yo creo que ahí hay una confusión de conceptos entre los principios y entre las reglas, porque los principios pertenecen o se expresan al sistema democrático, que además en el caso de los principios se expresan a través del derecho a la participación, que en este caso se fortalece, se potencia, se da la posibilidad de que todos los ciudadanos o las autoridades puedan presentarse a una ley electoral. Yo creo que la democracia además no solamente se agota en las urnas. La democracia moderna también implica la garantía de los derechos constitucionales, el respeto a las instituciones, el respeto a los procedimientos, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Entonces, más bien la reelección permitirá o generará la posibilidad de que los ciudadanos de forma libre, de forma voluntaria y soberana elijan a sus autoridades. ¿Y ese concepto se lo puede utilizar también para la reforma de la Constitución, por ejemplo? Que sea el soberano, el pueblo, los ciudadanos los que resuelvan en las urnas si se reforma o no la Constitución. El pueblo ecuatoriano en el año 2008, cuando nosotros aprobamos, cuando el Ecuador aprobó la Constitución de Montecristi, aprobamos también las vías de modificación a la Constitución, entre ellas la enmienda constitucional. Así que tenemos toda la legitimidad de los legisladores para poder tramitarlo bajo esta vía. Esto es lo grave de lo que hace la Corte Constitucional, que nos confunde a todos, porque ahora mismo el asambleísta ha dicho la democracia participativa implica que los ciudadanos elijan a sus representantes en las urnas. Esa es la democracia representativa. La democracia participativa es otra cosa, la democracia directa es otra cosa, y lo que hoy tenemos en el Ecuador y sus argumentos, los de la Corte Constitucional, los de la mayoría en la Asamblea en este momento, fortalecen la democracia delegativa. Pensar que la democracia se agota en las urnas, voy y voto por alguien y después de que voté por él puede hacer cualquier cosa y el resto somos cómplices. La democracia participativa no son las urnas, esa es la representativa. Esa es la representativa. Okay. Hay que olvidarnos de algo, Andrés. Por favor. El poder constituyente derivado está en la Asamblea Nacional. Parece que nos estamos olvidando en algunos momentos de que los asambleístas somos electos por el pueblo, legítimamente electos. Existe legalidad en el tratamiento de las enmiendas porque lo manda la Constitución, que lo aprobaron los constituyentes de Montecristi en el 441. Y existe legitimidad porque representamos al pueblo ecuatoriano. Somos su voz, actuamos por ellos, hacemos las cosas por el pueblo ecuatoriano. Y en el tema de la consulta popular, completamente de acuerdo. Pero es esta misma Constitución la que indica el procedimiento para una consulta popular. Okay. Recojamos las firmas, 8% de firmas y vamos a consulta popular. Rafael, no, me parece que los otros temas, ¿cuáles otras de las enmiendas a usted le generan preocupación? A ver, sí, solamente quería hacer un comentario. Lo que ha dicho María Paula Romo lo dice la Corte Colombiana y lo que ha dicho Verónica Arias lo dijo la Sala Cuarta Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, para que veamos que esos argumentos también han sido esgrimidos por importantes órganos de justicia constitucional. Y sí, el problema que estamos teniendo ahora con la oposición respecto del procedimiento actual de enmienda constitucional no es el procedimiento. El procedimiento de enmienda por vía parlamentaria es, con algunas diferenciaciones muy escasas, el mismo trámite de reforma constitucional de la Constitución del 98.
y nadie se quejaba de cómo se reformaba la Constitución antes. Es decir, yo creo que ese no es el asunto. Ya, ok. Ahora, ¿Qué otra enmienda otras le reformas, preocupa? a mí, a ver, la que me preocupa mucho es la de Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas. Sí. La Constitución 98 establecía claramente las tres funciones de las Fuerzas Armadas que tenían que ver con lo que en el derecho internacional se denominan los tres derechos fundamentales de los estados. Proteger la independencia política, la integridad territorial y la soberanía. El constituyente del 2008 hizo una cosa bastante extraña porque al presidente de la República le entrega la facultad de velar por la integridad territorial y la soberanía. Y a Fuerzas Armadas velar por la independencia y la soberanía. Es decir, a uno le quitó un derecho fundamental y al otro. Una cosa bastante rara en la Asamblea de Montecristi. Pero con esta proyecto de reforma... ¿Qué le da? ¿Qué le hace? Mire, primero incluimos un concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué? ¿Qué dice la propuesta de reforma? Fuerzas Armadas tiene como visión fundamental la defensa de la soberanía, lo deja, e integridad nacional. Es decir, cambia integridad territorial por integridad nacional. Cuando usted me dice integridad territorial me queda bastante claro el concepto. Vemos el territorio, competencia territorial, dominio territorial. Eso es territorio. Pero cuando me habla de integridad nacional, eso es el todo y la nada, pues, simultáneamente. Es decir, no quiere decir nada. Y luego, complementariamente, apoyar la seguridad integral del Estado. Ni siquiera dice complementariamente apoyar la seguridad interna, que es la misión de Policía Nacional. Seguridad integral, ¿qué es? Otra vez el todo y la nada. Cuando me habla de soberanía e integridad nacional, vamos a empezar a hablar de las soberanías de las que habla la Constitución de Montecristi, es decir, la soberanía alimentaria, la energética. Vamos a tener a los militares haciendo ¿qué? Mire, eso tiene dos consecuencias. Primero, ya sé que la ley de seguridad pública y del Estado, en la reforma del año pasado al artículo 11, agregando, le agregó una serie de funciones complementarias a Fuerzas Armadas, inconstitucionalmente. En Ecuador usted primero reforma la ley y luego quiere acomodar la Constitución. Y así lo dice el pedido, ¿no? Pero antes, efectivamente, es terrible. Dice, ya que pusimos en la ley, ahora pongámoslo para ajustar la Constitución. Ya. Pero eso antes lo había decidido un juez constitucional a través de unas medidas cautelares que se las sacó de no sé dónde, a pedido de un par de ministros. El señor las otorga y las deja ahí, medidas cautelares que ni siquiera son provisionales, las medidas cautelares son por esencia provisionales, las deja para eternas memorias. Luego se reforma la ley y luego nos viene esto. Mire, esto tiene dos consecuencias. Uno, en el derecho nacional respecto de los derechos humanos y los sentencias de la Corte Interamericana respecto del rol de Fuerzas Armadas en el cuidado interno de las naciones. Y otro, el rol de Fuerzas Armadas cuando se desvía. Cuando usted utiliza las Fuerzas Armadas para labores de cuidado interno permanente, cuando las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol para el cual fueron creadas, fallan. El ejemplo notorio, las Fuerzas Armadas argentinas en las Malvinas en 1982. Muy buenas para la represión interna, muy malas para combatir al enemigo externo. Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que en el país los ciudadanos ecuatorianos han pedido mayor seguridad, quieren salir con tranquilidad a las calles sin que sean asaltados o tengan otro tipo de inconvenientes fuera de sus hogares o incluso dentro, porque hemos tenido problemas de inseguridad graves en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado a través de esta enmienda al artículo 158 de la Constitución de la República? Que las Fuerzas Armadas puedan apoyar o respaldar de forma complementaria la tarea que realiza la Policía Nacional en las áreas de seguridad. Ahora, la propuesta yo creo que más bien permite, desde un concepto integral de la seguridad que hablaba el doctor Ollarte, yo creo que el concepto de seguridad integral abarca la convivencia pacífica, la seguridad interna, en el que las Fuerzas Armadas pueden colaborar y respaldar a la Policía Nacional. Además que existe ya un aval constitucional. ¿Qué dice el artículo 226 de la Constitución de la República? Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben implementar acciones coordinadas para garantizar la seguridad integral. Y el artículo 393 de la Constitución dice que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación. Ahora, ¿qué entiende por seguridad integral? O sea, si me dice qué entiende por seguridad integral, podemos debatir algo, pero
¿Qué es seguridad Es integral? un nuevo concepto que está implementado en la Constitución de la República, en el que abarca no solamente la seguridad interna, sino también la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Ahora, eso es lo que yo entiendo como seguridad integral, un concepto en el cual están incluidos varias medidas para permitir la seguridad de todo el Estado. Ahora, ¿qué es lo que dice también lo que se hará con esta enmienda a la Constitución de la República? De que existe a través de una norma de remisión, se dispone que mediante ley se regule el ejercicio de las actividades que desempeñarán las Fuerzas Armadas dentro de su rol complementario de brindar seguridad integral. Y en la ley reformatoria que aprobamos en la Asamblea Nacional a la Ley de Seguridad Pública, se señala en esta ley cuáles son las actividades que desempeñan las Fuerzas Armadas en esas actividades complementarias de seguridad. Uno, que los ministros de Defensa y del Interior coordinarán la oportunidad, y el nivel de intervención de las Fuerzas Armadas bajo su mando. Y dos, que el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre la ejecución de los planes de empleo militar en las operaciones de complementariedad. De tal manera que está normado incluso en la ley las actividades que cumplirán las Fuerzas Armadas en su rol de colaborar con la Policía Nacional en temas de seguridad. Byron, por favor. No hay que complicarse en esto, porque se pretende también darle otras lecturas con sesgos interesados, ¿no? No se ha reformado todavía la Constitución. ¿Qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas cuando existe un incendio de proporciones? Están los bomberos, están los organismos de socorro y acuden también las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que está sucediendo en alta mar? Existe tecnología, submarinos que pueden prevenir inclusive avisos de tsunami oportunamente, entre comillas. ¿Qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas cuando existen temas de violencia, de control del narcotráfico, cuando existen narcotraficantes que hacen de las suyas en alta mar, cuando existe el tráfico ilegal de personas en alta mar? Intervienen las Fuerzas Armadas. Así es que esto es un tema para mí secundario. Pero si se lo quiere poner desde el punto de vista de que se pretende de que las Fuerzas Armadas salgan a combatir a los opositores al régimen, porque eso es lo que se está planificando y planeando, y a militarizar el país, cuando se está hablando de recursos de excepción que en la Constitución tiene sus características propias, ahí estaríamos por ¿Y otro qué ocurre lado, en el ¿no? gobierno del futuro, después de 30 años? No, estamos hablando de que actualmente la ¿Puede Constitución... utilizar ese recurso para Andrés, con el poder análisis, sacar a la- con el análisis que le estoy dando, le indico de que la Constitución en el 226, en el 293 indica de que las Fuerzas Armadas ya actúan complementariamente con otras instituciones que controlan la seguridad ciudadana. La Constitución, además, inspirados en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que el Ecuador fue sentenciado por los excesos que se cometen cuando las Fuerzas Armadas se ponen en contacto con población civil. Hay que preocuparse nomás, porque a la policía se la entrena para tratar con los ciudadanos y para reprimir a los ciudadanos. Y eso significa tolete, bomba lacrimógena. En cambio, a los militares se les enseña a manejar aviones, a disparar misiles, a exterminar al enemigo, porque están entrenados María para Paula, otra cosa. disculpe, usted está diciéndome Entonces, que a la policía se le entrena para maltratar al ciudadano. No, se la entrena incluido para la represión, porque a veces la policía tiene que ejecutar actividades de represión. Dentro de lo que es control del orden público. Pero es diferente el entrenamiento que yo le doy a un militar que el que le doy a un policía. Un policía se regula por unas normas. Para los militares hay normas de guerra, derecho internacional humanitario. O sea, es otro mundo. Y no es que en el Ecuador los opositores exagerados, no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos en este continente que además tienen una historia de terror cuando los militares han entrado a las calles, el continente tiene esta historia, el Ecuador tiene una sentencia. Con base en esa sentencia, en base a esa sentencia se escribió un artículo en la Constitución que separa claramente las funciones, pero además, si es que por algún caso excepcional se debe usar a las Fuerzas Armadas, la Constitución sí lo permite. Pero la Constitución dice, si usted quiere usar a las Fuerzas Armadas en actividades que no le son propias, declare estado de excepción. Y eso tiene unas características, que aunque sea en teoría, la Asamblea puede revisar el estado de excepción y también la Corte Constitucional. Cuando lo que hacemos es quitar ese requisito del estado de excepción para normalizar que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interna, le estamos quitando un mecanismo de control a una forma de represión estatal. ¿Cuál mecanismo de control? Aunque sea el teórico, de que la Asamblea Nacional puede revisar un estado de excepción y la Corte Constitucional puede hacerlo. No estamos diciendo que hoy la Constitución no permite, sí permite, pero como yo le decía hace un rato, nuevamente, es el poder quitándose las amarras, quitándose estos pequeños gestos de control, aunque sean simbólicos, porque, como ya lo ha dicho el doctor Ollarte, independientemente de que la Constitución lo prohíba, en la ley ya lo pusieron, como sucedió con la comunicación. Y en el pedido que la mayoría de la Asamblea le hace a la Corte Constitucional, como estamos normalizando también el mundo al revés, lo escriben así y le dicen a la Corte Constitucional,
En la ley de seguridad ya pusimos lo de las Fuerzas Armadas, ahora solo le queremos ajustar también en la Constitución. Y en la ley de comunicación ya pusimos lo de servicio público, ahora solo ajustemos de la Constitución. ¿Quieres decir algo? Son puntos de vista completamente diferentes que yo respeto como el que más es una característica la mía. Pero la sola presencia de los militares en las calles es un elemento completamente disuasivo. Solamente su presencia para combatir Pero a delincuencia, bajo el concepto ¿no? de excepción. Eso es percepción. La excepción tiene otras características en un Ok, Estado tengo de que ir a un derecho. corte comercial y volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa. Quiero dar la palabra a nuestros panelistas para que hagan probablemente una apreciación general respecto a las enmiendas, los pros y contras que tienen las enmiendas. Claro, para cada una de las enmiendas se requeriría un programa, pero Byron, ayúdeme si es tan amable, sus apreciaciones sobre las otras enmiendas que no las vamos a poder profundizar. Le escucho. Rápidamente, el Partido Avanza le ha propuesto al país en este debate importante el tema de que el presidente de la República, el vicepresidente puedan tener no una reelección, sino 2 reelecciones. En el tema de la Contraloría General del Estado, la propuesta de enmienda implica de que se le retire a esta institución del Estado su capacidad de auditar objetivos y de auditar gestión. Estamos completamente en contra. Debe mantenerse la norma como está. Caso contrario, sería el único país en el mundo en la que su organismo de control, quien está encargada por mandato constitucional de velar de que los recursos públicos, los recursos de los ecuatorianos sean bien invertidos, pierdan elementos sustanciales como la auditoría de objetivos y la auditoría de gestión. Muy bien. Sí, ciertamente coincido con el ministro Pacheco respecto al tema de la Contraloría. A mi juicio es grave. O sea, controlar uso de recursos sin poder controlar la gestión. Es decir, claro, yo puedo contratar personal que está ahí sentado y no hace absolutamente nada. Eso es una cuestión grave. El tema de los trabajadores del sector público, incluso me llamó la atención que la Corte no haga la indicación respecto de que tan restrictiva es a los derechos de los trabajadores del sector público el cambio a las normas de derecho administrativo, que incluso se incluye una transitoria. ¿Por qué poner la transitoria? Si es que promueve los derechos, no hacía falta la transitoria de que los actuales trabajadores del sector público permanecerán bajo el Código del Trabajo. Pero incluso es llamativo el dictamen, porque dice que esa diferenciación es inconstitucional. Le faltó poco para declarar la inconstitucionalidad de la norma constitucional a la Corte. En el tema de la comunicación servicio público, bueno, ese dislate ya lo hizo la Corte Constitucional. Entonces, si usted lo agrega en la reforma constitucional, pues le da tan igual, porque el intérprete auténtico de la Constitución ha dicho que sí, que es un servicio público, lo cual, a mi juicio, eso no tiene nombre. Y el tema de las consultas populares. Sí, hablamos mucho de que esto está restringiendo las consultas populares. La ley de participación ciudadana ya restringió las consultas populares. Es decir, lo que se está poniendo aquí es algo que ya se hizo inconstitucionalmente en la ley. Y también por pronunciamientos previos de la propia Corte, que por ejemplo en consultas populares seccionales ha indicado, a mi juicio acertadamente debo decir, de que una consulta popular seccional no se puede referir a asunto nacional. Y una cosa importante que sí quiero resaltar es lo que hace la comisión cuando va a otros lugares. La gente tiene derecho a ir a la comisión, ese es el trámite de ley. Y es bueno que la comisión también se traslade a otros sitios porque la gente no va a venir a Quito. Pero supongo que ese es el plan, ¿no? A decirlas. ¿O se van a quedar solamente en Montecristi? ¿Cómo va a ser? Vamos a recorrer. Van a estar todo el al país. extranjero de ser necesario. Eso es interesante. Van a ir al extranjero también. Allí están 3 millones de ecuatorianos que también necesitan ser escuchados sobre este tema a través de las casas de Vamos a gobierno. trabajar vía, aprovechando las tecnologías de la Las comunicación. enmiendas más significativas con las que usted quiere terminar esto. La reelección yo creo que permite a los ecuatorianos la posibilidad de elegir de forma libre a sus autoridades. En el tema laboral, yo creo que el Código Laboral nació para tutelar al trabajador frente a los posibles abusos del empleador capitalista, del empresario, del dueño de una empresa. Pero el Estado no es una empresa que haga ganancias. El Estado tiene la dura tarea de velar por el interés del todo, del interés general, del interés colectivo. Ahora, yo creo que esa es una de las enmiendas fundamentales, trascendentales para nuestro país, de que el Código de Trabajo ampare las relaciones privadas de trabajo y que la ley de servicio público pues ampare a los obreros y a los funcionarios o servidores de todo el sector público. No me parece discriminatoria ni restrictiva de derechos, por el contrario, yo creo que se está tutelando los intereses del Estado, de toda una nación, a través de esta enmienda en el tema laboral. En el tema de las consultas populares, yo creo que se le está dando sindéresis a un artículo en el que se señala claramente de que no puede haber consultas o no se puede llamar a una consulta popular para asuntos
que sean de la organización política administrativa o referente a tributos. Simplemente se está aclarando de que no se puede consultar sobre cualquier tema, sino menos sobre estos dos que acabo de señalar en este momento. Yo creo que la enmienda a la Constitución de la República mantiene el espíritu de la Constitución de Montecristi. Lo que se está tratando de hacer es garantizar los derechos, fortalecer el diseño neoconstitucional y que este pacto social se lo haga sobre la base de la equidad, de la libertad y de la justicia. Ok, María Paula. Hay que discutir cada una de las Sí, enmiendas, hay que profundizar cada una de ellas, sí. porque además algunas cosas en términos declarativos pueden sonar muy bien, o sea, podemos decir esto vamos a hacer para la paz mundial, pero cuando ya vemos qué dice la palabra, qué implicaciones tiene, cuáles pueden ser las consecuencias concretas, por ejemplo, de declarar a la comunicación como servicio público, la única consecuencia es más control, es justificar un control más estricto de contenidos. Estamos viendo algunos ejemplos, ya vimos lo que pasó con la reforma constitucional anterior, para ponerle dinero a la justicia, para invertir más dinero, para construir edificios, cosas todas que había que hacerlas, todas cosas importantes, no era necesario cambiar la Constitución, era necesario cambiarla para asumir el control de los jueces y de la administración de justicia. Ya tenemos ahí los resultados, así que este es un momento para mirar con mucho más escepticismo lo que está pasando y hacernos una pregunta clave: ¿para quién son las enmiendas? ¿Para quiénes son? ¿Quién se beneficia de las enmiendas? Estas enmiendas pretenden profundizar la lucha contra la corrupción, la transparencia del gobierno, la participación ciudadana, el control de los diferentes poderes, que es una característica fundamental de cualquier democracia, o estas reformas lo que pretenden es eliminar algunos espacios que le incomodan al ejercicio del poder, el que me puedan controlar el estado de excepción, el que la Contraloría pueda vigilar algunas de mis cuentas, que se pueda convocar a consulta popular sobre temas incómodos, que los gobiernos seccionales tengan algunas competencias, o incluso que me digan que llega un momento en donde yo ya no me puedo seguir reeligiendo en mi mismo cargo. Entonces, hay que averiguar cuál es el tema de fondo en las reformas. Estas reformas están hechas para darle más poder al poder, y con esto no pretendo además decir, veámonos desde un punto de vista fatalista, no, tampoco. Las reformas están hechas para eso, y lo que tenemos delante es un contexto de disputa del sentido político de las reformas. Los derechos y las libertades se conquistan, se disputan todos los días, así que este es un año en el que no hay que resignar ningún espacio para levantar la voz sobre estos temas. Muchísimas gracias. Voy a un corte y volvemos para despedir el programa. Aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Verónica Arias, Byron Pacheco, María Paula Romo y Rafael Ollarte. Gracias a quienes nos han seguido a través de la pantalla. Felicidades. No olvide, la próxima semana tenemos una nueva cita, una nueva posibilidad de convocar para debatir los diversos aspectos que se producen aquí en el país. Entonces, hasta la próxima semana. Canal 1 presentó